Muy bien, el día de hoy vamos a hablar acerca de las reglas de derivación. La derivada de una función f en un número x igual a h se denota como f' de x y la expresión es la siguiente. F' de x es igual a f de x más h menos f de x, todo dividido entre h cuando h tiende a 0. Esta expresión de aquí se conoce como regla general de derivación. El valor de la derivada en cualquier punto de una curva es igual a la pendiente de la recta tangente a la curva en ese punto. Es decir, tenemos una función, que en este caso es una función de segundo grado porque da como gráfico una parábola, y si nosotros calculamos su derivada en este punto vamos a obtener la recta tangente, que es la recta que toca en un punto a esta curva o función. También hay que decir que la notación de la derivada puede ser de diferentes maneras. F' de x o y', que es la notación de Lagrange, ¿sí? También hay otra que es muy común, derivada de y con respecto a x, que es la notación de Leibniz, o también llamada notación americana, y d mayúscula x, y mayúscula, que es la notación de Cauchy. A partir de la regla de la derivada de una función potencia, que se expresa como f de x, igual a x elevado a la n, donde n es cualquier número real y cuya regla es la siguiente. Derivada con respecto a x de la función x elevado a la n es igual a n que multiplica a x elevado a la n menos 1. Se obtienen las primeras reglas de derivación, que vamos a ver algunos ejemplos en este video, las cuales se mencionan a continuación. Derivada de una constante. La derivada de una constante con respecto a x es igual a 0 y se lee como la derivada de una función constante es igual a 0. Una constante que puede ser cualquier número real o cualquier constante, por ejemplo la constante pi, la constante Euler, cualquier constante, si la derivamos con respecto a una variable, será igual a 0. Derivada de la función identidad. Derivada de x con respecto a x es igual a 1. Se lee como la derivada de una función, la derivada de la función identidad es igual a 1. Derivada de la función identidad por una constante, que se expresa como derivada con respecto a x de una constante que multiplica x es igual a c. Y se lee como la derivada de la función identidad por una constante es igual a una constante c, que las constantes pueden ser las que mencionamos para esta regla. Y por último, la derivada de la función múltiplo constante, ¿sí? Que se expresa como derivada de la constante por x elevado a la n con respecto a x es igual a la constante por n por x elevado a la n menos 1. Es parecida a la regla que tenemos aquí, solo que se multiplica por una constante y se lee como la derivada de una función por una constante es igual al producto de la constante por la derivada de la función. Vamos a ver algunos ejemplos. Ejemplo, determina las derivadas de las siguientes funciones. F de x es igual a 4. Esta función es de la forma f de x igual a una constante. Es una función constante, ¿sí? Y la regla de la derivada nos indica que la derivada de una función constante es igual a 0. Por lo que concluimos que la derivada de 4 con respecto a x es igual a 0, ¿sí? Por la primera regla que vimos hace un momento que tenemos por aquí, ¿sí? La derivada de una constante es igual a 0. Vamos a un segundo ejemplo, nos dice f de x igual a 3x. Entonces vamos a hallar su derivada, pero vamos a expresar que esta función es de la forma f de x igual a una constante por x. Es una constante que multiplica a la función identidad. Y recuerda que la regla de derivación nos dice lo siguiente. Que la derivada de una constante que multiplica x con respecto a x es igual a una constante. Aquí la constante es 3 y entonces concluimos que la derivada con respecto a x de la función 3, que la función es igual a 3x es igual a 3. Vamos a un tercer ejemplo, hallar la derivada de x cúbica. Esta función es de la forma f de x igual a x a la n y es una función
potencia. La regla de la función potencia nos indica que la derivada de x a la n con respecto a x es igual a n por x elevado a la n menos 1, y donde aquí n es igual a 3, que es el exponente, necesitamos también el valor de n menos 1, que en este caso es igual a 2, y entonces concluimos que la derivada con respecto a x de la función x cúbica será igual a 3, ¿sí? Porque este es el número n, ¿sí? Después la variable x elevada a la n menos 1, y n menos 1 es igual a 2. Entonces concluimos que la derivada de la función x cúbica es igual a 3x cuadrada. Vamos a ver más ejemplos. Hallar la derivada de la función f de x igual a pi. Esta función es de la forma f de x es igual a una constante c, porque pi es una constante. Y entonces la regla de derivación nos indica que la derivada de una constante con respecto a x es igual a 0. Concluimos entonces que la derivada de pi con respecto a x es igual a 0 por la primera regla. Bien, entonces vamos a un ejemplo más. F de x igual a 1/2 de x, vamos a hallar su derivada. Esta función es de la forma f de x igual a una constante que multiplica a x, ¿sí? La regla de derivación nos indica que la derivada de una constante que multiplica a x con respecto a x es igual a la constante. En este caso la constante es 1/2, ¿sí? Que es la constante que está multiplicando la variable independiente, que en este caso es x. Entonces concluimos que la derivada de 1/2 de x es igual a 1/2 porque es la constante de esta función. Vamos a un sexto ejemplo. Vamos a hallar la derivada de x elevado a la quinta. Esta función es de la forma f de x igual a x elevado a la n. Es una función potencia. La regla de derivación nos indica que la derivada de x a la n con respecto a x es igual a n, que multiplica a x elevado a la n menos 1, y vamos a hacerlo de igual manera que en el ejercicio anterior. Vamos a denotar n, es el exponente, que es igual a 5, n menos 1 es igual a 4, y vamos a armar la derivada. Primero ponemos entonces que la derivada de x elevado a la quinta, ¿sí?, con respecto a x será igual a n, que en este caso es 5, que multiplica a x elevado a la n menos 1, y n menos 1 es 4. Por lo tanto, la derivada de la función x a la 5, o x quinta, es igual a 5 por x elevado a la 4. Vamos a ver los últimos ejemplos. Vamos a hallar la derivada de la función 4x cúbica. Esta función es de la forma f de x igual a una constante que multiplica a x elevado a la n. Esta función, múltiplo constante, y su regla de derivación nos indica que la derivada de una constante por x elevado a la n con respecto a x es igual a la constante por el exponente n por x elevado a la n menos 1. Vamos a denotar quién es la constante, quién es el exponente n y quién es n menos 1. En este caso la constante es 4, ¿sí? El exponente n es igual a 3 y n menos 1, 3 menos 1, pues es igual a 2. Y vamos a aplicar lo que dice aquí. Entonces la derivada de 4x cúbica con respecto a x será igual a la constante, que en este caso es 4, por 3, que es el exponente n, por x elevado a la n menos 1, que en este caso es 2. Realizamos la multiplicación de 4 por 3, ¿sí? En este caso es igual a 12, y entonces concluimos que la derivada de 4x cúbica es igual a 12x cuadrada. Vamos al siguiente ejemplo. F de x es igual a 10x a la 4. Bien, esta función de igual manera es de la forma f de x igual a una constante que multiplica a x elevado a la n. Es la función múltiplo constante y su regla de derivación nos indica que la derivada de una constante que multiplica a x elevado a la n con respecto a x es igual a la constante por n por x elevado a la n menos 1. En donde vamos a denotar, como lo hicimos aquí, quién es e, quién es n y quién es n menos 1. En este caso, la constante c es igual a 10, n es el exponente, que en este caso es 4, y n menos 1, 4 menos 1,
será igual a 3. Y aplicamos la regla de derivación que tenemos aquí. Concluimos entonces que la derivada de 10x a la cuarta con respecto a x será igual al producto de la constante 10 por el exponente n, que en este caso es 4, por x elevado a la n-1, que en este caso sería elevado a la 3. Realizamos el producto, 10 por 4 son 40, y entonces concluimos que la derivada de 10x cuarta es igual a 40 por x elevado al cubo. Y esta sería la derivada de la función 10x cuarta. Vamos con un último ejemplo. Hallar la derivada de la función f de x igual a 1/5 de x elevado a la 5. Esta función de igual manera es de la forma f de x igual a la constante por x elevado a un exponente n, y es la función múltiplo constante. Entonces la regla de derivación nos indica que la derivada de una constante por x elevado a la n con respecto a x será igual al producto de la constante por el exponente n por x elevado a la n-1, y vamos a denotar como lo hicimos en los dos ejercicios anteriores. En este caso la constante es igual a 1/5, n es el exponente y es igual a 5, y n-1, 5 menos 1 será igual a 4. De modo que la derivada de 1/5 de x quinta será igual a la constante, que en este caso es 1/5, por 5, que es el exponente n, ¿sí?, por x elevado a la n-1, que nos quedaría como x cuarta. Bien, aquí realizamos el producto, 1/5 por 5, pues esto se elimina, ¿sí?, porque 5 dividiendo, 5 multiplicando se cancela, o podemos decir que 1/5 por 5 es igual a 1. Entonces concluimos que la derivada de 1/5 de x a la quinta es igual a x cuarta. Muy bien, pues esto ha sido todo por hoy. Si tienes dudas o preguntas, escríbelas en la caja de comentarios y te vamos a dejar adjunto en un enlace algunos ejercicios con sus respuestas para que puedas practicar. Te dejamos los ejercicios para que practiques los videos que vimos. Ahí están las funciones. Ponle pausa al video, trata de resolverlos y te vamos a dejar también aquí las respuestas. Esperamos que estos ejercicios te sirvan para reforzar tus conocimientos. No olvides que puedes preguntarnos tus dudas en nuestra página de Facebook o en Instagram. Muchas gracias. Muchas gracias por ver este video. Recuerda que puedes escribir tus dudas y preguntas en la caja de comentarios o en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentras como Física, Química y Matemáticas para Prepa, y en Instagram como Físiquimate_prepa. No olvides suscribirte al canal y ver los videos recomendados. ¡Saludos!